Buenos días. Le damos la más cordial de la bienvenida a todos aquellos que nos acompañan el día de hoy por medio de la transmisión. Qué hermoso es Cristo, la verdad. Siempre lo digo y no me cansaré de decirlo porque desde la alabanza podemos sentir su presencia. Sabemos que Él está aquí en medio de nosotros. Y el día de hoy Dios también te quiere bendecir como lo ha hecho y lo ha venido haciendo durante las semanas. El día de hoy vamos a continuar con los temas que se han estado dando, y el título de la enseñanza del día de hoy es El temor de Jehová que te hace apartarte del mal. Ese es el título, el temor de Jehová que te hace apartarte del mal. Vamos a las Escrituras. En Proverbios 16:6 dice la palabra de Dios: con misericordia y verdad se corrige el pecado. Lo repito, con misericordia y verdad se corrige el pecado. Y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Es importante entender que con misericordia y verdad se corrige el pecado. Muchas personas el día de hoy han estado entendiendo de parte de Dios su situación, han podido entender lo que hay en sus corazones. ¿Por qué? Porque ahí podemos ver la misericordia de Dios, porque entendemos que Dios no se ha apartado del ser humano para poder convencerlo, ¿verdad? Para poder hacerlo entender la situación de su vida espiritual. Entonces, se cumple lo que dicen Proverbios, que con misericordia y verdad se corrige el pecado. ¿Por qué? Porque te hemos estado mostrando esa misericordia, y la verdad se llama Jesús. Lo que dice la Escritura. Entonces muchas personas han corregido, han vuelto al camino, han confesado, han entendido, ¿verdad?, la misericordia de Dios. Pero yo lo que me quiero enfocar el día de hoy es que dice en la segunda parte de este versículo: y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Esto nos quiere decir que cuando existe ese temor real en la vida de una persona, la persona va a dejar de hacer lo malo, va a dejar de pecar. ¿Por qué? Porque hay un temor santo a Dios, porque realmente hay un respeto a la persona de Dios, lo cual el hombre voluntariamente se aparta del mal. Muchas personas piensan que esto es mágico, que va a venir algo sobrenatural a la vida de la persona y que automáticamente se va a apartar del mal, va a dejar de hacer lo malo, va a dejar de pecar. Y no es así. Con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. La persona entiende conscientemente que su vida ha estado mal delante de Dios, que como ha hecho y como ha vivido solamente le ha podido traer destrucción a su vida. Y entonces la persona, cuando viene ese temor a su vida, la persona se va a apartar del mal. Pero la persona es voluntaria, es voluntario. La persona tiene que decidirse a dejar de hacer lo malo, pero siempre y cuando exista ese temor. Vamos a hacer una oración, vamos a pedirle a Dios que nos ayude, que nos permita entender lo que hoy tiene para nosotros. Es importante para todos aquellos que han tomado decisiones, que a través de las semanas se les ha explicado en estas últimas 2 semanas lo del arrepentimiento, por qué tengo que dejar, contra quién he pecado. Entonces, este mensaje es para todos aquellos y también para aquellos que tienen poco tiempo de escucharnos y que pueda entender lo que Dios demanda en la vida de aquel que se acerca a Él. Padre, te damos gracias por el día de hoy. Te pedimos que nos ayudes, que nos muestres, Señor amado, como cada domingo, Señor, las verdades de tu Escritura, de la Escritura, y que aquellos, Señor amado, que están entendiendo y tomando decisiones, hoy puedan, Señor amado,
entender lo que tú demandas de cada uno. Padre, te damos gracias en el precioso nombre de tu Hijo amado. Amén y amén. Entonces te decía que con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Déjame contarte una historia de una persona. Es real, no es de esta iglesia. Esta persona en muchas ocasiones había entendido y había visto la misericordia de Dios. Había conocido solamente la primera parte del versículo. Había visto cómo Dios había metido su mano en ciertas circunstancias adversas en su vida y cómo Dios le había extendido su misericordia de enfermedades, de problemas, aún de su vida que de repente volvía a pecar y Dios le extendía su misericordia. Había quitado algunas cosas, había hecho algunos cambios, pero aún así no era libre de su maldad. La persona seguía atada a su maldad, la persona seguía tropezando y cayendo constantemente. Ella decía, no puedo dejar de hacer lo malo. La persona se esforzaba y decía, es que sí, entiendo la misericordia de Dios, entiendo su amor y su paciencia para con mi vida y la he visto a cada día. Pero no puedo dejar de hacer lo malo, no puedo quitar los pensamientos pecaminosos. Y entonces creo en Dios, incluso la persona dice, yo creo en Dios. Y sé que hay un Dios en los cielos, y sé que hay un Dios que es justo, que es bueno. Entiendo que tengo que arrepentirme. La persona entiende todo el procedimiento, porque muchas personas que vienen de la religión, muchas personas que se hacen ideas, entienden que tienen que dejar de pecar, que tienen que arrepentirse, pero se quedan hasta ahí. La persona decía, tengo que dejar mi maldad, lo sé, por las consecuencias, por todo lo que hemos estado viendo, pero solamente en estas personas lo tiene en su cabeza. Solamente se queda ahí como un conocimiento solamente, pero no baja al corazón. No entiende lo que dice aquí en este proverbio, que con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Entonces podemos inferir o podemos entender que esta persona no teme a Dios, porque solamente cumple una parte, solamente dice, sí, yo sé que me tengo que arrepentir, pero la persona al no poder dejar el pecado, que es voluntario, la persona entonces entendemos que no tiene a Dios, no teme a Jehová, confunde el temor con el miedo. La persona constantemente vive en un miedo, entendiendo y decir, es que Dios me va a mandar al infierno, es que Dios me va a juzgar. Y efectivamente así va a ser, pero la persona confunde el temor con el miedo. El temor, déjame decirte que es respeto. Es como no el temor cuando alguien te tiene amenazado de algo, no. Dios aquí, el temor que habla la Escritura, es el respeto a la presencia y a la figura de Dios. Ese es lo que significa el temor cuando en este versículo habla de temor. Es respeto, no miedo. ¿Has visto cómo hay personas que tienen miedo en su trabajo? Padres que han inculcado a sus hijos un miedo y entonces no están dispuestos a hablar. ¿Por qué? Porque les pueden regañar, los pueden pegar, etcétera, etcétera. Entonces la palabra aquí temor significa respeto. Como ahorita, por ejemplo, te enteraste del cambio de presidencia en Estados Unidos y cómo hacen toda una ceremonia, ¿verdad?, para el cambio de poder, para el cambio de presidente, y eso significa, ¿verdad?, la gente, todos los allegados ahí, los miembros del gabinete le dan un respeto a la persona. No es que le tengan miedo, sino que es una figura que representa una autoridad, por lo tanto, le dan su respeto. Esa es la misma lo que quiere decir aquí. El respeto que la persona le tenga a Dios, el respeto que le tenga a Jehová, entonces la persona se podrá apartar del mal, podrá dejar de hacer lo malo. Entonces la persona,
cuando no tiene respeto a Dios ni a su palabra, no puede tener una verdadera convicción de su maldad. Por eso es que solamente se queda en una parte, en el arrepentimiento, y piensa que solamente ahí, hasta ahí llegó la cosa. Pero la persona sigue pecando, la persona sigue tropezando. Entonces, si la Escritura es clara y que dice con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal, la persona debería de reflexionar y entender que en su vida no hay un temor hacia Dios, porque Dios no se equivoca. Y si dice que es de esa manera, es que el hombre se puede apartar del mal, que el hombre puede dejar de pecar, que el hombre puede dejar de hacer lo malo, pero siempre y cuando existe ese temor. Ese temor que te decía, el respeto. La persona que te comento de nuestro ejemplo escucha una y otra vez, medita en el infierno, en la muerte, en las consecuencias de sus actos, pero déjame decirte que no quiere tener ni reconocer la autoridad de Dios. La persona quiere, lo hemos dicho, a un Dios a su manera, quiere que solamente Dios se amolde a ella y que Dios haga lo que la persona quiere. Y la persona puede meditar y si tú le preguntas, oye, si pecas, ¿qué va a pasar? No, me voy a ir al infierno, y lo entiende claramente. Pero el problema es que esa persona no teme a Dios. Y entonces, por cuanto no teme, no tiene ese respeto, no puede dejar de hacer lo malo. Cuando la persona teme, respeta a Dios, le va a hacer por consiguiente dejar de hacer lo malo. Hay, por ejemplo, una mujer y un hombre, ahorita vamos a decir, porque luego piensan que solamente las mujeres. La mujer que es insujeta en su casa y la persona dice es que yo amo a Dios, pero la persona es insujeta. Yo te preguntaría a ti, tú que estás ahí en tu casa, ¿tú crees que esa persona se va a sujetar a Dios? No, porque no respeta la autoridad. Lo hemos dicho, estamos hablando de un temor, de un respeto hacia su marido. Entonces la persona se engaña y dice, yo amo a Dios, yo sirvo a Dios, pero es insujeta. Esa mujer, esa persona no se va a sujetar a Dios. Por supuesto que no. Ya que una mujer que así no tiene respeto a su esposo, no hay un temor, o sea, la persona no tiene nada de respeto hacia su esposo, y eso va a generar caos y conflictos en su casa. No tiene temor de la autoridad, tampoco tendrá respeto a Dios, ni tampoco le tendrá ese respeto, honrarlo y glorificarlo. Entonces la persona puede decir que sí teme, que sí realmente respeta a Dios, pero realmente no es así. Si no teme, no respeta al que ve, tampoco va a respetar al que no ve. Por eso es que la persona difícilmente va a dejar de hacer lo malo. ¿Por qué? Porque mientras no entienda y comprenda y baje a su corazón que debe de temer a Dios, que es la condición que Dios ha dejado para que la persona pueda apartarse del mal. Conscientemente va a tener que entender esto. Hay hombres que no temen a la autoridad en la tierra, hacen lo que quieren, viven como quieren. ¿Tú crees que esa persona, aunque escuche de la palabra de Dios y que entienda muchas cosas, pero si aquí en la tierra la persona no respeta a las autoridades, porque dicen Romanos que toda la autoridad está impuesta por Dios, pero esa persona hace todo lo contrario, no respeta las leyes? Te digo una cosa, por eso es que batalla y dice, es que sí quiero, pero no puedo. No es que no pueda, es que la persona no hay un temor real en su vida. Entonces, es diferente, es imposible que la persona pueda dejar. Ahora tú puedes entender algo en tu vida. Tú que batallas, tú que constantemente estás tropiezo tras tropiezo, enojo tras enojo, y sigues con tus pensamientos y dices, no puedo. Por eso es que en la religión
te dicen, es que nadie puede dejar de pecar. ¿Sabes por qué? Porque no tienen un temor a Dios. Porque no hay un respeto a la presencia del Espíritu Santo. Porque no respetan la palabra de Dios. Entonces, por eso es que es lo más sencillo. Y toman versículos aislados como el de Romanos, no hay justo ni aun uno, y dicen, es que no se puede dejar de pecar. Pero aquí la Escritura es clara, que dice, con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Para todos aquellos que dicen que no se puede dejar de pecar. Es que somos seres humanos, estamos en esta tierra y no vamos a poder dejar de hacerlo. Pues aquí la Escritura, perdóname, pero dice otra cosa. Lo que tú pienses es, porque aquellas personas que piensan de esta manera, es aquellas que no tienen un temor, que no tienen ese temor reverente, como te decía ese hombre, que no respeta las leyes, las autoridades que están en esta tierra, jamás va a respetar a Dios, por mucho que quiera, porque hay rebeldía, porque la mujer que se insujeta, hay rebeldía en su corazón. Y no está dispuesta a someterse a la autoridad de su esposo, mucho menos se va a querer someter a la autoridad de Dios. Entonces vamos a ver lo que realmente es el temor. Esta definición que yo encontré del temor dice que es la respuesta humana, o sea, es la respuesta que nosotros como personas tenemos a la presencia de Dios. Fíjate, es la reacción que tiene el ser humano ante la presencia de Dios. ¿Qué más? También le hace ver la realidad de la santidad de Dios. Cuando hay ese temor sincero, cuando hay ese temor verdadero en el ser humano, le es revelada la santidad de Dios y es entendiendo que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces también el temor nos puede revelar y dar la realidad de la santidad de Dios. ¿Qué más? Nos revela la diferencia que existe entre Dios y los hombres. Nos hace entender nuestra realidad, que Él es Dios sobre todas las cosas y que nosotros somos unos seres muy pequeñitos ante su presencia. ¿Por qué? Porque el ser humano entiende que el que necesita a Dios es Él y no Dios necesita al hombre. Entonces también ese temor puede traer eso, ¿verdad? Hace la diferencia lo que es Dios y lo que es la persona. Y por consecuencia aleja y deja a las personas claras en sus corazones de quién es Dios. Entonces cuando la persona tiene claro en su mente, ¿verdad? Por ese temor santo, la persona entiende y dice, yo no quiero ofender más a Dios. Yo cuando me convertí, cuando entendí esto, yo solamente decía a Dios, yo ya no quiero ofenderte. Te he ofendido mucho, ¿sabes por qué? Porque entendí que yo era insignificante, que yo no era nada delante de la presencia de Dios. Eso es lo que hace el temor real, lo que dice la Escritura. Entonces eso te lleva a decir, Señor, yo no quiero ofenderte más. Ya no quiero ofenderte más, ya no quiero vivir como vivía. Eso es lo que hace el temor real. Por eso es que cuando dice que con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal, es porque el hombre ya no quiere pecar en contra de su Creador. Ya no quiere ofenderlo más. Entonces a la persona no hay duda en su corazón de quién es Dios y a quién se está acercando. ¿Sabes qué también genera una admiración y un temor a la persona de Cristo? Claro, porque dice, ¿cómo yo siendo como era? ¿Cómo yo siendo como soy? El Dios de los cielos se fijó en mí. ¿Cómo pude ser capaz de ofenderlo? ¿Cómo fue capaz de ofender a Cristo? Y entonces la persona cae inconscientemente de su estado espiritual. La persona que se quiere engañar, lo hemos platicado, pecados ocultos en su vida, solamente poniendo parches. No, el temor real te lleva a estar consciente de tu estado espiritual.
No hay engaño, porque la persona ya entendió muchas cosas, ya entendió que ese Dios, el Dios Todopoderoso, no puede ser engañado y que no puede mentirle. Y entonces la persona cae conscientemente y está clara de su estado espiritual. Y entonces eso que le lleva a confesar sus pecados y apartarse del pecado. Ese temor real le lleva a la persona a apartarse del pecado y solamente ya tiene claro algo en su vida: buscar la voluntad de Dios. Entonces sí, ese temor es real que te lleva, no es una receta, no son pasos del 1 al 10, es lo que hay en el corazón de una persona que ha entendido su maldad, que se ha arrepentido y que ahora entiende que tiene que dejar de hacer lo malo, de practicar lo que estaba haciendo y que era contrario a la palabra de Dios. Yo te quiero preguntar, sé honesto ahí en tu casa, en tu lugar, si realmente el día de hoy, con lo que hemos estado hablando en semanas anteriores, en domingos anteriores, has entendido y entiendes tu estado espiritual. Cuando hablamos de estado, es tu situación. Es como cuando dicen, ¿cuál es tu situación económica? No, pues no tengo trabajo, no tengo dinero, no tengo esto. Ese es su estado económico. Cuando la persona entiende el día de hoy cómo está su vida delante de Dios. Dios te ha estado hablando domingo tras domingo y tú entiendes hoy tu estado espiritual. ¿Has entendido tu maldad? ¿Has entendido realmente la gravedad de tus pecados? Sinceramente, ¿ves tan grave el pecado? ¿Ves con la gravedad con la que Dios ve el pecado? Y tú entiendes esa gravedad de haber ofendido a Dios con tu vida, con tus pecados. Porque eso es lo que lleva el verdadero temor. A entender y decir, yo ofendí a Dios. Yo entiendo la gravedad de mis pecados y de haber ofendido a Cristo. Y lo ves tan grave que entiendes algo, que te mereces el infierno solamente. Que no te mereces nada bueno de Dios. Es como un hijo. Cuando el hijo entiende que desobedeció al padre, el hijo dice, yo no me merezco nada. No me merezco que mis padres me compren algo, que me saquen a dar la vuelta, a pasear. Así la persona, cuando entiende la gravedad y las consecuencias de su pecado y solamente dice, Señor, yo me merezco el infierno, no me merezco otra cosa más que me mandes al infierno, Señor, porque te ofendí, porque te he ofendido, porque veo tan grave el pecado como tú lo ves. Ese es el temor que debes de tener. Si tú has estado entendiendo y estás viendo esa gravedad en tu vida, y esto te lleva a una tristeza. Y esa tristeza te tendría que llevar a confesar tus pecados a Dios. Inmediatamente, la persona que entra en esa convicción, que entra en ese entendimiento, le lleva naturalmente a buscar el perdón de Dios. Va, confiesa su pecado a Dios. Y la persona está dispuesta a verse realmente como la ve Dios. ¿Y sabes cómo ve Dios a aquel que no se ha arrepentido? Aquel que no ha tomado decisiones. Lo ve así, tal cual. No hay otra palabra, como un vil pecador. Como un hacedor de maldad. Y yo te preguntaba al principio, ¿tú has entendido esto? ¿O solamente vas a seguir queriendo poner parches en tu vida? Poner remiendo solamente. Ya entendí esto, tengo que dejar de hacer lo malo, pero no estás dispuesta a temer a aquel que te puede mandar al infierno. No le temes a él. Ya lo hablamos en algunas semanas pasadas.
que hay gente que le teme solamente a no sufrir las consecuencias. Pero aquí el verdadero temor a Dios le lleva a entender y a ver la gravedad de su vida. Fíjate, en 2 Corintios 7:10 dice la Escritura, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Cuando la persona está entristecida porque ya vio su maldad, porque ha entendido su condición, y esa persona viene y entra en un estado de tristeza, pero sabes que esa tristeza va a ser para vida y no para muerte, porque realmente entiende algo. Soy perverso, soy malo. Y la persona no dice, ya me arrepentí y ahora Dios, yo merezco que Dios me dé el cielo. ¿En dónde dice eso? ¿O quién te lo ha dicho que es así? Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Y es que cuando tú entiendes tu maldad, cuando realmente a través de este ciclo que hemos estado dando, y tú has tomado decisiones, la persona empieza a aborrecer su vida pasada. No sé tú, pero yo cuando entendí todo esto, lo único que yo veía en mí era, como dice la Escritura, de la planta hasta la coronilla era llaga podrida. No había nada bueno en mí. La persona empieza a aborrecer su vida por cuanto ha ofendido a Dios. Se siente vil, se siente poca cosa. Por eso el rey David decía cuando ahí dice en el Salmo, ¿verdad? De lo vil y lo menospreciado. La persona se siente así. Se siente indigno de recibir algo, siquiera de que Dios lo mire. Sabe que no merece nada bueno de parte de Dios. Sabe que no merece nada de Dios. ¿Sabes por qué? Porque ve su realidad. No se engaña. No se engaña, no está pensando cosas bonitas de Él, no está pensando en que tal vez no es tan malo. Ve su vida como era, llena de malicia, de envidias, de amarguras, de mentiras, de adulterio, de robos, etcétera, etcétera. La gente no le pone calificativos, le pone el nombre que es. Si yo robé, robé. Si adulteré, adulteré. Si estoy amargado, Señor, estoy amargado. La persona no empieza a buscar diferentes calificativos. La gente entiende su maldad. Porque el temor de Jehová cae en el corazón, viene a lo más profundo y entonces la persona ya no quiere seguir su maldad. Porque con el temor a Jehová el hombre se aparta del mal. La persona dice, ya no quiero, ya entendí esto. Sí, que Dios me va a mandar al infierno, sí, pero no me merezco otra cosa más que eso. La persona entiende su maldad. Proverbios 8:13 dice la Escritura, el temor de Jehová es aborrecer el mal. El temor de Jehová es aborrecer el mal. Ya la persona que ha confesado sus pecados, la persona que ha entendido y que tiene temor o dice tener temor, la persona entiende que Dios aborrece el mal. Que no puede Dios ver la maldad, que Dios es muy santo, 3 veces santo, para ver la maldad. Dice después, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, aborrezco. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, aborrezco. Para si la persona dice, ya nada más estoy haciendo esto, sí tengo temor a Dios, pero esto no lo he podido dejar, la soberbia y la arrogancia y el mal camino
y la boca perversa aborrece a Dios. Por eso es que te da después esos ejemplos, después de que la persona debe de entender que realmente el temor de Jehová es aborrecer el mal. Entonces la persona dice, yo ya no quiero ofender a Dios, ya no quiero hacer lo malo, toda mi vida he hecho mal, pero ahora ya no, porque entiende que Dios es santo, porque sabe que Dios es muy puro, es muy limpio de ojos para ver la maldad. Entonces la persona aborrece el mal, dice, yo ya no quiero más. Cuando existe ese temor, ¿sabes qué? Por consiguiente existe la obediencia. ¿Sabes por qué? Porque la persona ya no está batallando, porque la persona calla ese temor real a su vida y ya entonces dice, yo quiero obedecer a Dios voluntariamente. Señor, yo te voy a obedecer, voy a hacer lo que tú me mandes. Y la persona siempre tiene presente a quien se acerca. La persona sabe realmente en su corazón por qué ha caído esa verdad y sabe a quién se acerca. ¿A quién sirve? ¿A quién quiere servir? Porque dice en el Salmo 2:11, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Cuando la persona ha caído ese temor real en su vida, sabe a quién se acerca y sabe a quién va a servir. No a cualquier persona, no a su patrón en su trabajo. Va a servir al Dios eterno, al Dios de los cielos, con temor. Señor, ni con tantito quiero ofenderte. Quiero servirte, amarte, Señor. Y entonces la persona tiene un respeto real a Dios. ¿Se podrá equivocar? Sí. ¿Podrás dejar de hacer algo? Sí. Pero la persona entiende a quién va a servir y cómo lo debe de hacer y cómo se debe de acercar a Él. Las personas se escudan y dicen, ¿a quién debo de temer? No, si Dios es amor. Ahí lo dice, Dios es amor. Y entonces, ¿por qué debo de temer a Dios? Ya te expliqué, el temor no significa miedo, sino respeto a la figura, a la persona de Dios. Ahora, el desconocimiento no nos exime de nuestra responsabilidad. Hay gente que dice, es que yo no sabía. Déjame decirte que todos los seres humanos tenemos claro la autoridad. Cuando nosotros crecemos no te dicen que el policía es una autoridad, sino ya lo ves y de repente entiendes que ese hombre viene armado, que ese hombre tiene un uniforme y merece un respeto. Imagínate Dios. Tú has escuchado de Dios y tú sabes que Él fue el creador de los cielos, la tierra y de todo lo que hay. Entonces, el que yo diga yo no sabía, no te exime de tu responsabilidad. ¿A qué me refiero? Que tú sabes a quién se debe de temer. Tú has escuchado la palabra de Dios. ¿Se te ha dicho? ¿Se te ha presentado quién es Dios? ¿Se te ha presentado quién es Jesús? Tú lo sabes. Mira, déjame decirte, Nehemías 1:5 dice la Escritura, y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible. Ese es al Dios que la persona se acerca. No se acerca a Chuchito, no se acerca a Jesucito, a mi cuate Jesús. Así dice la gente. Es que es Jesucito, es que es Chuchito. No, este Dios que dice la Escritura, dice que es el Dios de los cielos, fuerte, grande y temible. Y entonces cuando la persona entiende a quién se está acercando, no tiene menos que de hacer una reverencia y caravana y decir, Señor, tú eres grande, tú eres poderoso y temible. No es ese Dios bonachón. No, el que tiene un verdadero temor hacia Dios reconoce estas características de Dios, estos atributos de Dios,
que es el Dios de los cielos, que es fuerte, grande y temible. Que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. El hombre que realmente teme a Jehová entiende estos atributos, pero también entiende que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman. Y entonces la persona puede vivir confiado de ese Dios. Amigo, amiga, tú que me escuchas el día de hoy, ¿sabes verdaderamente a quién te acercas? Como dice aquí, al Dios que creó los cielos, que es poderoso, grande y que tú y yo debemos de temerle. Que tú y yo debemos de reconocer que es temible, porque así lo dice en la Escritura. En pocas palabras, Él no está jugando, ni quiere solamente meterte miedo. Porque hay personas cuando escuchan esto, dicen, no, entonces ¿para qué me acerco a Dios? Si es temible, ¿verdad? Si Dios me va a mandar al infierno, si Dios no me va a ayudar. Y entonces tienen un concepto errado de lo que es Dios. Aquí esto te lo pone la Escritura para que tú puedas entender algo, a quién te acercas. ¿A quién te quieres acercar? Y entonces ese temor no es un miedo, no es como aquel te decía, aquel niño que no se puede acercar a su madre o a su padre porque sabe que va a reaccionar de una manera inadecuada y lo va a regañar aunque ni siquiera haya hecho nada. Él no quiere meternos miedo. Él quiere que el día de hoy tú puedas entender lo que es el temor real a Dios. Lucas 12:5 dice la Escritura, pero os enseñaré a quién debéis temer. Por si te queda duda, dice el apóstol Lucas, pero hoy os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí os digo, a este temed. Por si tú no creías, por si tú no tenías claro a quién debes de temer, Lucas dice, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Si os digo, a este temed, a este tenle respeto, por favor. No es tu amigo, no es tu cuate, ¿verdad? Ese que tú le puedes hacer lo que quiera y regresa. No, Él es nuestro amigo, sí es cierto, pero dice para aquellos que guardan sus mandamientos. Lucas es claro, yo os enseñaría a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene el poder. El poder. Toda la autoridad la tiene Dios para poder echarte al infierno. Si os digo, a este temed. Y por si fuera poco, si tienes duda, dice en 2 de Crónicas 19:7, sea pues con vosotros el temor de Jehová. Sea pues con vosotros el temor de Jehová. Le estaba diciendo el Dios de los cielos al pueblo de Israel. Mirad lo que hacéis, fíjate lo que haces, porque con Jehová nuestro Dios no hay injusticia. Nuestro Dios no soporta las injusticias, ni hace acepción de personas. Tampoco pasa por alto. Es que tal vez conmigo Dios vaya a hacer una excepción. Ah, caray, pues ¿quién seremos nosotros? Si ya entendimos que el temor de Dios nos hace ver nuestra realidad, su presencia tan grande y nuestra presencia tan pequeña. Dios no dice ni acepción de personas, ni admisión de cohecho. La Escritura es clara. Fíjate lo que haces.
Fíjate cómo te comportas, cómo lo haces, por qué lo haces. Porque si no hay temor, la persona seguirá en su pecado. La persona no podrá salir porque no ha entendido el temor a Dios. Estás frente a Dios, frente a un Dios tan santo que no puede ver la maldad. No es que la persona dice, es que Dios tal vez el día de mañana, el día que yo ya me esté muriendo, Dios me va a perdonar y Dios va a hacer una acepción conmigo. Eso es una mentira del diablo que le mete a la persona para que la persona se siga engañando y la persona siga pecando. Dios no tiene comunión con el pecado. Por eso es que demanda del ser humano ese temor reverente, ese temor a su persona. No puede estar delante de la maldad. Un corazón perverso no puede habitar en la presencia de Dios, ya que nada inmundo entrará al reino de los cielos. Y no sé qué pienses tú, que Dios hará, te decía, pues una excepción contigo. Y que contigo no te pagará conforme a tu maldad. La gente piensa en hacer cosas, obras, palabras, acciones, y eso lo quieren considerar como una forma de calmar la ira de Dios. Déjame decirte que Él no recibe nada de eso si tu corazón está mal. Si el día de hoy tampoco hay ese temor, si en tu vida sigue habiendo pecado, Dios no lo recibe, no se agrada de eso. Es abominación a Dios. Es como si tú quisieras sobornar al Dios de los cielos. Es como si tú vas a un lugar y te dicen, para hacer un trámite, puedes darme dinero por debajo de la mesa. Así la persona quiere hacer cosas para sobornar a Dios y que Dios no aplique su justicia. No, eso no es. Estás equivocado, estás equivocada. Déjame decirte las consecuencias por no considerar el temor de Dios o por no haber siquiera dejar o entender que debes de temer a Dios. Por haberlo dejado a un lado, como si algo que te estorbara, como solamente yo hago las cosas como yo quiero y no importa lo que Dios diga. Dios es amor y de ahí no sacas a la persona y la persona vive engañada, la persona sigue aferrándose a su vida de pecado y de maldad. Ya me arrepentí, pero ya vimos que la persona que se aferra a no tener ese temor a Dios, la persona va a caer constantemente, porque con el temor a Jehová el hombre se aparta ¿de qué? De su maldad. Jeremías 2:19 dice la Escritura: tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor. Por cuanto tu maldad te va a castigar y tus rebeldías te condenarán. ¿Sabes por qué? Porque faltó temor en ti. Porque tú has escuchado y sabes que Dios te ha estado marcando pecados en tu vida, pero ha faltado ese temor en ti. Y dice el Señor, Jehová de los ejércitos, que tu maldad te va a castigar y tus rebeldías te condenarán. Cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios. Aquellos que piensan que se han vuelto al mundo y que han perdido el temor a Dios, ¿sabes qué te espera? Tu maldad te va a castigar y tus rebeldías te van a condenar. Y vas entonces a probar las mieles amargas, lo amargo de lo que es haber dejado el temor a Dios. Y no lo digo yo, eso lo dice Jehová, el Señor, Jehová de los ejércitos. No lo digo yo. Lo dice el Dios que no miente.
Entonces entiendes que tienes que arrepentirte. Y sabes que no estás pecando, que no has pecado contra un hombre. Tus pecados, tu maldad te van a alcanzar si no empiezas a entender voluntariamente este temor a Dios. Entiende cuál malo y desastroso para tu vida es haber dejado el temor a Dios. Hay muchas personas que se han alejado. ¿Sabes por qué? Porque le perdieron el temor a Dios. Ya les faltó ese temor a Dios santo. Y te digo, Jeremías 2:19 es claro, lo dice el Señor. Y dice el Señor. No lo dice el hermano, no. Lo dice el Señor, Jehová de los ejércitos. El Dios que no miente. El Dios que es veraz. Ahora yo te pregunto, ¿quieres seguir coqueteando con el pecado? ¿Quieres creer lo que dicen aquellos religiosos, aquellas personas que no temen a Jehová y dicen que es un Dios de amor? Que Dios no nos los va a mandar al infierno, porque dicen que Dios aborrece el pecado y ama al pecador y le quitan su responsabilidad a la persona. Y por eso la persona sigue en sus pecados, porque no tiene temor a Dios. ¿Sabes quién lo dice? Los que no temen a Dios ni a su palabra. Esos son los que dicen que Dios aborrece el pecado y ama al pecador. O sea, la persona puede seguir pecando, la persona puede dejar el temor a Jehová y Dios lo sigue amando. Esa es una gran mentira, pues aquí lo dice. Déjame darte un ejemplo. Lucas 23, 38 al 43, dice versículo 38, había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas. Este es el rey de los judíos. Versículo 39, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondió el otro, le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Dos ejemplos claros de la persona que tiene temor a Dios, sabe que va a morir y entiende que es necesario arrepentirse y temer a Dios. Buscarlo de todo corazón. ¿Y qué hizo el otro malhechor? No le temió a Dios ni creyó en Él, a pesar de que estaba a punto de morir, a pesar de que ya estaba a punto de morir. ¿Cuántas personas en estos tiempos? Así está la gente. Y no me refiero a las personas que no conocen del Evangelio. Tú que escuchas palabra, tú que escuchas, que te conectas, ¿verdad? Y no quieres tomar decisiones, ni quieres entender que es necesario temer a Dios. Necesitas entenderlo. Había un hombre que tenía un familiar enfermo de COVID. Y este hombre, en lugar de buscar la ayuda de Dios, de temer al Dios de los cielos, de entender que Dios quita y da, como decía Job, Dios da, Jehová quitó. Entonces este hombre, en lugar de entender y devolver su temor a Dios, Señor, tú tienes control de todas las cosas, ¿qué hizo? Le empezó a reclamar a Dios que era injusto. Y la persona, en lugar de buscar a Dios, se amargó en contra de Dios. Y también esa persona falleció. Yo no sé, así como tampoco lo dicen en nuestro ejemplo, si se fue al infierno o no, pero lo que sí vemos que uno de ellos, Jesús le dijo que iba a estar hoy, que iba a estar ese día con él en el paraíso. El temor, donde él reconoció quién era Cristo.
¿Qué pide Dios? ¿Qué pide Dios de la persona? ¿Te ha pedido que vueles? ¿Te ha pedido que multipliques el pan? ¿Que vueles, que vayas flotando? Mira lo que Él pide. Deuteronomio 10, 12 y 13. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. ¿O qué vas a seguir siendo? Aquellos que menosprecian el señorío de Cristo, escudando y justificando que nadie puede dejar de pecar. ¿No dice la Escritura que con el temor de Jehová el hombre se aparta de sus pecados, de su maldad? No te engañes. ¿Sabes por qué no quieres venir? Porque eres rebelde. Eres muy rebelde, mujer, hombre. ¿Sabes por qué? Porque no quieres compromiso con Dios. Porque no quieres que Dios gobierne tu vida. Pero horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. No es un Dios pequeño, sino un Dios grande y temible. Esto sí va a demandar Dios de tu vida, Isaías 55, 7. Entonces ya cuando la persona ha entendido lo que hemos platicado, cuando realmente a través de las semanas se ha entendido, se ha arrepentido, ha entrado una convicción de su maldad, de su pecado, Dios te manda a hacer algo. Si tú has estado dispuesta a caminar con Cristo, Dios te dice en su palabra, Isaías 55, 7, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Deje el impío su camino. Te decía, si realmente en ti hoy hay un temor en tu corazón, si estás avergonzado, si entiendes que has pecado contra Dios, Él te dice entonces, Dios no te sugiere, le manda al ser humano a dejar su mal camino. Voluntariamente la persona tendrá que dejar su mal camino, porque habrá un temor real en su vida. Y tus pensamientos de maldad, dejar ya esos pensamientos que tienes. Es necesario que dejes tanto lo que hay en tu corazón, el rencor, la amargura, la codicia, el orgullo, como lo externo, como los actos externos. Dios no solamente te llama a dejar una parte, sino que te manda a dejar lo que hay en tu corazón, lo interno y lo externo. Si ese verdadero temor que ha caído en ti, al hacerlo de corazón, entonces tu arrepentimiento será genuino y verdadero, y entonces sí, la persona se apartará del mal. ¿Qué Dios demanda de ti? ¿Qué Dios pide de ti? Cierra tus ojos, por favor. Cierra tus ojos, por favor. Creo que es clara la Escritura. Si tú seguías pensando que no se puede dejar de pecar, que no se puede dejar, que no hay justo ni aun uno, ¿sabes por qué? Porque en ti no hay temor de Dios. No lo hay. Aunque tú lo digas, y aunque digas que amas a Dios, no hay un temor en tu vida. Pero sin en cambio, si tú en estas semanas, tú has entendido, has reconocido, no es en tus fuerzas, pero sí es entender algo, que el temor representa autoridad, respeto a la presencia de Dios. Y Dios sí te manda esto sí lo demanda Dios en tu vida. Deje el impío su camino
y el hombre inicuo sus pensamientos. Lo externo y lo interno, lo que hay en tu corazón y tus actos externos. Y entonces vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia y el cual será amplio en perdonar. Escucha este canto. Señor Dios Todopoderoso, rectos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, Rey de los santos, Rey de los santos. Aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén. ¿Quién no te temerá, Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, y te adorarán. Aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén. Temed a Dios y dadle gloria, porque sus juicios han llegado, y adorad a aquel que hizo los cielos y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén. ¿Quién no te temerá, Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, y te adorarán. Aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén. Temed a Dios y dadle gloria, porque sus juicios han llegado, y adorad a aquel que hizo los cielos y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén. No es que no te acercas a cualquier hombre. Nos acercamos al Dios que creó los cielos y la tierra. No es esa figura que te han dicho.
no es aquel muñeco, es el Dios eterno. ¿Y qué demanda Dios de ti? Que el impío deje su camino, que ya dejes tus pensamientos inicuos, que dejes tus pensamientos de maldad, que te vuelvas a Jehová tu Dios. No, no es Diosito, es el Dios todopoderoso. No, no te acercas a un hombre. A Él sea toda la honra y la gloria. Nuestro respeto porque Él es Dios. Por eso, si te habías preguntado por qué no puedes dejar de hacerle el mal, por qué te esfuerzas, ¿sabes por qué? Porque no hay un temor en tu vida. Por eso constantemente estás cayendo, y una y otra vez, porque no ha habido un temor en ti. Temed a Dios y dadle gloria, oren que sus juicios han llegado, y adorad a aquel que hizo los cielos y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Aleluya, amén. ¿Quién no te temerá, Señor? Y glorificará tu nombre, pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, y te adorarán. Aleluya, amén. 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 Con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. ¿Se puede? Claro que se puede. Tú que no has podido y has batallado y has buscado muchas respuestas, esta es la respuesta. Ten temor de Jehová. Tenle respeto a su presencia. Tenle respeto a su persona. No, Él no es cualquiera. Él es el Dios eterno. A Él debes de temer. Al que te puede quitar la vida y tiene el poder para enviarte al infierno. A ese temed, dice Lucas. A ese temed. Y con el temor a Jehová el hombre se va a apartar de su mal camino. Eso demanda de ti hoy. Deje el impío su camino. Deje el impío su camino voluntariamente. Tú lo has entendido. Esta es la respuesta que estabas esperando. Transfórmame, Señor Jesús.
porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita más de ti. Necesita más de ti. Que hoy pueda caer ese temor santo en tu vida. Y te digo, Dios, demanda esto en tu vida, que dejes tu impío, el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Es necesario que dejes lo que hay en tu corazón y tus actos externos. No solamente lo de afuera, tus pensamientos, lo que hay en tu corazón. Deja tu camino. Deja tus pensamientos de maldad. Todo lo que sabes, todo lo que tú entiendes que has ofendido a Dios. Y entonces Él será amplio en perdonar. Él será amplio en perdonar. Porque sus pensamientos son de paz y no de mal para nosotros. Pero es necesario que dejes tus caminos, tus pensamientos, y te vuelvas a Dios. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor amado, por hacernos entender quién eres tú y a quién debemos de temer, Señor. Y que ese temor pueda haber en cada uno de los que han escuchado hoy, Señor, de tu pueblo, Padre, y de aquellos que han entendido su maldad, que han entendido su condición, Señor. Padre, gracias, de verdad, muchas gracias, Jesús. Te doy gracias, Padre. Padre, por tu Hijo precioso. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, porque no siendo nada, el Dios de los cielos se dignó, Señor. Se dignó, Señor, a ver estos pecadores, Señor. Padre, gracias te doy en tu precioso nombre. Amén y amén. La reunión está terminada. Dios le bendiga. Medite en esto. Si ya había meditado, pues creo que es la confirmación para muchos de lo que Dios le ha estado mostrando. Estamos para servirle. Cualquier duda, estamos para servirle. Cuídese mucho. Dios le bendiga. Hasta luego.